Pedalea, pedalea por la ruta sin barreras. Lo que la Sole y la Frida buscan, accesibilidad en donde sea que el viaje pueda entregar, por bosques y ríos de la carretera austral. Pedalea, pedalea por la ruta sin barreras. Lo que la Sole y la Frida. Te damos la bienvenida al podcast Una Ruta Sin Barreras. Somos un equipo de personas que recorre diferentes lugares de Chile, visibilizando todas aquellas barreras con las que nos encontramos las personas con discapacidad al ejercer nuestros derechos en plenitud. Además, soy mujer ciega que se acompaña por su perra guía en todas las aventuras. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte con tus amigos, escríbenos desde donde nos estés escuchando. Aquí comienza una ruta sin barreras, hasta que la accesibilidad se haga costumbre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre comenzamos este capítulo del podcast de la Ruta Sin Barreras. Esta vez, como siempre, estamos con la Sole, con el Ale y con un invitado que habíamos mencionado la vez pasada. Estamos con Dairo. Dairo, ¿cómo estás? Bien, Jorge. Muchas gracias. Ahora ya a participar de este nuevo podcast. Muy bien. Tú ya habías participado en uno en la Araucanía Andina. En la Araucanía Andina, sí. Muy bien. Pueden ir a escuchar ese podcast, ¿cierto? Hicimos 2 por allá. Sole, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Gracias. Aquí, disponible para este nuevo podcast. Muy bien. ¿Y el Ale? Bien, aquí listos para comenzar este nuevo y excelente podcast. Bueno, estamos en Santiago, una vez más grabando, en un frío día, después de unas jornadas de hartas lluvias en la capital y en todo el territorio, o en gran parte del territorio nacional. Y como les decíamos en el capítulo pasado, lo dejamos ahí, pendiente. Les contábamos que estábamos en Chiloé, pasamos por distintas cosas y el viaje terminó de una manera inesperada, aunque previsible siempre, ¿cierto? Sole, cuéntanos, desarróllanos un poco más este accidente. Bueno, como quedamos la vez anterior, nosotros nos disponíamos ese día previo al término de la ruta, que lo íbamos a terminar en Quellón, en una cicletada. Nos dimos ese día para recorrer las maravillas de Chiloé, en esta gran isla Lemuy, y queríamos llegar al pueblo Letif para bañarnos, sacar fotos, que sí, mostrar un poco de la belleza del espacio y el territorio. Y bueno, comenzamos a pedalear con el Alejandro y con el Peter. Peter iba en su bicicleta, nosotros íbamos en la tándem. Nos enfrentamos a varias pendientes y varias cuestas. Y al final se dieron los frenos, luego de tantas curvas y pendientes y subidas y bajadas, qué sé yo. Íbamos bajando con el Alejandro, en un momento nos enfrentamos a la cuesta o a la pendiente y el Ale llevaba los frenos puestos, y yo recuerdo que el Peter le gritaba al Ale, aprieta los frenos, y el Ale le dice, los llevo al máximo, y esa fue como la última palabra que yo escuché del Ale antes de decir, bueno, fue la penúltima, porque la última fue que me agarrara bien de la bicicleta, porque íbamos súper rápido y alcanzamos una gran velocidad, y en esto el Ale le grita al Dairo, porque los demás habían llegado un poco antes, ¿cierto?, para ver el lugar, qué sé yo, ver dónde íbamos a almorzar, dónde nos íbamos a disponer a estar. Después de la cicletada de estos kilómetros, que fueron alrededor de 16 kilómetros desde que salimos hasta Letif. Y bueno, y ahí el Dairo nos recibió, nos tacleó abajo al término de la pendiente, porque, bueno, él va a analizar por qué pasó y por qué nos tacleó, y ahí nos caímos y de ahí, bueno, vinieron todas el pueblo entero de Letif, se volcó, digamos, al accidente. Nosotros caímos ahí hacia el costado derecho de la vía, y bueno, después no pudimos seguir porque estábamos igual bastante accidentados, el Ale y yo, y bueno, después ya vinieron la ida a la posta, al hospital de Castro,
porque tuvimos igual no heridas de mayor envergadura, pero sí eran de consideración del tratamiento posterior luego del accidente. Eso como en términos generales de lo que sucedió. Ale, a ti, cuéntanos tu perspectiva desde la persona que iba manejando esta bicicleta, ¿cierto? Cómo desmenucemos bien este momento y después pasamos a las consecuencias. Sí, bueno, yo bueno, igual sufrí pérdida de memoria, entonces mucho no recuerdo. Sí recuerdo haber gritado que se afirmara bien a la Sole cuando íbamos bajando. Y después nada, pues, el porrazo, dolor, mucho dolor. O sea, bueno, en el hospital ya como levemente más consciente, qué sé yo, o en la casa donde nos fuimos después. Mucho dolor. Y de los vagos recuerdos que tengo, recuerdo haber ido en bajada, que íbamos en bajada y frenando, y hay una parte en que venía una pequeña subida. Entonces, para aprovechar como el impulso, yo solté el freno un poco y la bicicleta como que avanzó demasiado rápido para ese pequeño tramo para alcanzar a subir el otro. Pero para mí es súper heavy no recordar por qué después de eso no haber tomado en algún momento la decisión. Aquí, oye, esta cuestión está demasiado fuerte, aquí los frenos están empezando a fallar. No, eso es heavy porque no puedo tener ese aprendizaje del tomar una decisión. Creo sí que hay otras cosas como posteriores, como aprendizajes posteriores, pero del hecho puntual no. Está bien. Del hecho puntual no puedo recordar. Bueno, es para los que estamos aquí grabando este episodio, resulta bastante fuerte, significativo volver a recordar esas cosas. Fue un episodio que marcó y marcará esta ruta para siempre, para todos los que estábamos ahí. Y por eso es bastante duro recordarlo. Dairo, tú que estabas en parte del equipo que llegamos un poco antes de que los chiquillos llegaran a ese lugar. Así que cuéntanos cómo lo viste desde abajo. La Sole comentó aquí que los tacleaste. Sí, ¿Cómo es eso? Fue algo así. Nosotros llegamos un poquito antes, quizás 10-5 minutos antes al espacio. Recuerdo que nos posicionamos bien como para poder tener diferentes tomas de la Sole con él llegando. Y recuerdo que cuando estábamos ahí recién iniciando con esa gran bajada, pensamos o consideramos, wow, estaba bien empinado, pero no lo problematizamos. Entonces ya cuando nos acomodamos y empezamos ya a tomar como nuestras partes, yo recuerdo que andaba con la Frida, entonces ahí cuidándola y tomamos la mejor ubicación. Cuando vimos que se venían acercando, yo decido grabar, tomando ahí los recuerdos necesarios. Y recuerdo que me puse en una parte estratégica porque había apreciado en el camino que como que en el camino se cortaba en un momento. Entonces dije, ya me voy a poner acá en este lado porque lo más probable es que doblen por aquí y todo bien. Entonces, claro, cuando los veo que vienen bajando, veo que se vienen comunicando, que vienen gritando como, oye, esto no frena, aprieta los frenos con Peter. Y vienen agarrando más velocidad y más velocidad. Yo les grito, Ale, para. Y seguían andando más rápido. Y realmente en ese momento, no sé, me poseí, algo me dominó y me motivó también a lanzarme en contra de la bicicleta. Igual fueron varias emociones en un segundo, como ver que realmente los chiquillos seguían avanzando y que iban a ir a ese lugar que no tenía camino. Y me angustié, entonces tomé una decisión como de un segundo y me balancé junto a la Frida en contra de la bicicleta. Y nada, pues en ese abalanzamiento fui y le pegué al Ale y a la Sole. Eso generó que ambos se desestabilizaran y cayeran de lado. Se arrastraron como unos 3 metros, 4 metros quizá, y se golpearon con una cerca.
Claro, cuando una vez que lo foto me di cuenta que el camino continuaba, no terminaba ahí, pero continuaba en bajada y sin saber a dónde continuaba. Entonces, en principio cuando los boté y me di cuenta que no los logré frenar, sino que lo que generé fue un gran accidente, me sentí súper culpable, pero después, viéndolo como un poquito más calmado, me di cuenta que fue una reacción súper necesaria para la situación. Muy bien, y bueno, yo como comentaba también en el capítulo pasado, yo no los vi, no tuve la oportunidad de intervenir, yo estaba, digamos, a unos 50 metros, me fueron a avisar, oigan, hubo un accidente, y cuando llegué a ver la situación, los chiquillos, ustedes estaban en el piso, con un poco de tierra, porque como tú dices, el camino seguía, pero se transformaba en un camino de tierra, ya se habían golpeado. Yo identifico primero que los dos estaban conscientes, ninguno de los dos tenía alteraciones en su estructura ósea de manera importante, relevante, que es como lo que primero que uno se fija, ¿cierto? Que literalmente que estén todos los huesos en su lugar. Y activar el protocolo de emergencia, ¿cierto? Afortunadamente estábamos a 30-40 metros de un consultorio del pueblo. Una de las personas del equipo fue a avisar, en eso que va a avisar y vuelve con el enfermero del lugar. Los chiquillos ya estaban más o menos sentados, estaban conscientes, nos lográbamos comunicar con ustedes, pero también los dos y todos estábamos en estado de shock, ¿cierto? Y eso es importante decirlo, y por qué yo creo que es importante conversarlo y lo queremos transmitir, porque de aquí hay muchos aprendizajes que podemos sacar, y cosa que para adelante estas cosas no se vuelvan a suceder, y para las personas que están escuchando este podcast, que son cicloviajeros, que andan en bicicleta constantemente, la importancia de las condiciones de seguridad. Por ejemplo, los dos estaban con un casco bien puesto. Si hablamos de las lesiones, y con guantes, si hablamos de las lesiones que tuvo cada uno, las más graves fueron del Ale, que como él dijo perdió la memoria porque se golpeó la cabeza. El casco, ¿cierto? Después lo vimos y es un casco malogrado que cumplió su función. Y después, bueno, como yo les decía, nos logramos trasladar al Cefam. Por esas cosas de la vida, a ese Cefam, a los 5 minutos de que pasó esto, llegó una ambulancia que no tenía por qué estar ahí, sino, o sea, yo hablé con el chofer de la ambulancia, le dije, tú estás aquí porque vienes al accidente. Y me dijo, no, yo estoy aquí porque vengo a otras funciones, vengo a hacer otra cosa. Pero esa misma ambulancia que iba a hacer otras cosas, sirvió para trasladarlo a ustedes dos, junto contigo, Dairo. Sí. Inmediatamente. Recuerden que aquí estábamos en una isla del archipiélago, y aquí mandarle el saludo al equipo médico y no médico, ¿cierto? De la isla de Lemuy, que primero en ese consultorio, después nos trasladamos a el consultorio de Pukeldón. En Pukeldón lo evaluaron rápidamente y dijeron, no, esto tienen que ir al hospital de Castro. En la misma ambulancia nos trasladamos al puerto. Nos subimos a una barcaza, nos subieron a una barcaza exclusivamente para la ruta, ¿cierto? Cuando se dieron cuenta que había un accidente, si bien habían hartos autos que estaban esperando embarcar, la barcaza o el ferry que nos trasladó solamente a nosotros. Dijo, todos los demás pueden esperar. Cruzamos el cuerpo de agua, llegamos a la isla grande de Chiloé, en cerca de media hora ya estábamos en el hospital. Y ahí una larga espera, ¿cierto? Todos los que hemos estado alguna vez en la salud pública, en hospitales, sabemos que ir al hospital significa estar harto rato, en que a los chiquillos le hicieron exámenes para cerciorarse de que todo estuviese bien. Y el resto del equipo, el Mauri, la Karina, el Peter, bueno, el Peter los acompañó en el hospital harto rato. Nos fuimos a la casa de Jessica en Castro, que fue finalmente donde los chiquillos, después de cerca de las 3, 4 de la mañana, 2, 3 de la mañana, ya fueron dados de alta en el hospital, y empezamos a gestionar inmediatamente el regreso de ustedes, ¿cierto? Exacto. Cuéntenos, ahí en ese, entre el traslado, hospital, y ya en que estábamos subiendo, ustedes estaban subiendo al avión, ¿qué cosas pasaban por su cabeza? Después, de a poquitito el shock fue pasando, ¿cierto? Pero no completo, me imagino. No, para nada. De hecho, me quiero detener un poquito en cuando golpeo a la Sole con el Ale y ellos se caen. Mi primera reacción fue correr y como ver a la Sole, y me acuerdo que las amarré así como, levántate.
Y pésimo ahí, pero claro, motivado como por toda la emoción y la situación del momento. Pero claro, y cuando llega Jorge y me dice como tranquilo, veamos cómo evaluemos la situación, efectivamente, pues ahí como que me pude salir un poquito de la situación y ver qué era lo que necesitábamos hacer. Ahí se generó igual hartas dificultades porque si bien los chiquillos estaban toda la composición ósea bien en general, igual fue bien traumático el accidente. Entonces quedamos bien como afectados. Cuando una vez llega la ambulancia nos subimos, empezó un poquito las dificultades de la memoria del Ale. Entonces ahí es cuando nuevamente volví a conectar como con esto de ver la necesidad más importante, y ahí surgió la necesidad, claro, de poder orientar al Ale y orientarlo igual en cada, no sé, reiteradas oportunidades porque perdía la memoria y necesitaba como saber cuál era el contexto. Claro, que son signos, sintomatología propia de un golpe en la cabeza. Exacto. Entonces en el traslado, que fue igual bien agotador, de Letif a Puqueldón, porque tenía muchas vueltas, muchas vueltas, pero llegamos rápidamente. Afortunadamente la ambulancia fue muy rápida. Y nada, una vez llegamos a Puqueldón, ahí fueron evaluados de manera inmediata prácticamente, y se terminó el traslado casi inmediato hacia Castro. En ese sentido, claro, sentimos que igual fue bien rápida toda la gestión y todas las respuestas que nos dio los centros de salud y los centros asistenciales. Cuando llegamos ya a Castro, rápidamente nos ponen como en la urgencia, nos permiten acompañar a la Sole y al Ale, y bien, como en un trato súper digno en general. Me permitieron también acompañar a Alejandro, quien presentaba estas dificultades de memoria, entonces él requería un acompañamiento de alguien que él pudiese reconocer. Claro. Entonces vino súper bien todo. Si bien, claro, se demoró un poco, porque le dieron de alta a las 2 de la mañana, se hicieron todos los exámenes necesarios. O sea, ahí se descartaron cualquier posible secuela mayor quizás en Alejandro, quien presentó como la mayor dificultad. Uh-huh. Chiquilla. Estaba tratando como de recordar las situaciones desde cuando, claro, parte del accidente. Yo tengo recuerdos como de que la gente se acercó del pueblo y me empezaron a poner agua en las heridas, y que tú le gritaste a alguien, no es necesario. Y claro, después nos fuimos a la posta, todo fue súper rápido. Y claro, existía esta situación de ver qué pasaba con el Ale, independiente, digamos, de todo. Era la preocupación, porque el Ale no tenía recuerdo de la situación que había pasado. Había que estar recordando minuto a minuto, digamos, que estábamos todos, que todo había sido un accidente, que íbamos bien, que estábamos contenidos, qué sé yo. Entonces, en esta larga espera fue que nos atendieron. Afortunadamente, como bien dicen ustedes, fuimos atendidos muy bien por la salud pública. También, como dice Lale, saludar a todos aquellos y aquellas que estuvieron ahí brindándonos los primeros auxilios, y luego con la toma de los exámenes, qué sé yo. Así que un punto como aparte, que a mí me pasa que mientras íbamos bajando, yo no tenía noción de que nos íbamos a caer, ni de qué venía para adelante. Yo tenía la comunicación que tenía con el Ale. Es más, ni recuerdo que el Dairo haya gritado algo, nada de eso. Sino que solo fue como soltar el cuerpo. Soltar el cuerpo y no apretarme para que no fuera... Ni siquiera sabía a qué iba, solo solté el cuerpo a lo que viniera. Pero tampoco en ese momento pensaba que algo malo iba a venir, sino que dejar llevar nomás. Y bueno, ustedes me han dicho varias veces, y todos los que me dicen, oye, tú ibas riéndote todo el rato. Y luego cuando terminamos, yo recuerdo que cuando íbamos camino a la posta, yo le digo al Jorge, fue bacán la velocidad en la que veníamos, tremenda experiencia. Y el Dairo con el tiempo me dice, estaba ahí súper disociada, porque no lograba, en realidad, ahora con la distancia, en realidad miro la situación. Claro, fue una situación súper compleja, pero estar ahí viviéndola en el momento fue como aceptarla y no contrariarme, porque en realidad contrariarme iba a significar desbordarme.
no digo yo que me haya como bloqueado eso, no lo sé hasta hoy día, pero sí lo puedo mirar con mucho más a la distancia como en realidad lo que fue, por lo que significó para todo el equipo, porque para mí de verdad yo lo pienso y para mí fue una experiencia fuerte, si bien lo de la subida y la bajada, pero trajo todas esas consecuencias. Independiente, a mí me pareció que claro, tenemos que tener en cuenta muchas más medidas de las que teníamos hasta ese momento. Y creo, bueno, hasta el día de hoy yo todavía no logro recuperarme al 100% de mi brazo, pero estamos en eso, todavía estamos en recuperación y todo lo que vino después, el término de la ruta, el poder informarle a la gente, para mí no fue complejo, sino que fue parte de un proceso que se vio obstruido, ¿cierto?, para llegar a finalizarlo. Entonces ya informamos a toda la gente y luego era tomar decisiones. O sea, el Dairo me dice, Sole, yo creo que es importante que nos vamos a Santiago para el reposo, porque ya nos habían dicho que el Ale tenía este golpe, ¿cierto?, interno, y que se evidenciaba porque el Ale estaba con un ojo en tinta. Entonces fue tomar decisiones rápidas, poder viajar lo antes posible a Santiago. Igual nos cuestionaron estar en el aeropuerto en las condiciones en las que estábamos, porque en realidad visualmente era igual heavy, porque ambos estábamos en las sillas, qué sé yo, las sillas de ruedas, pedimos asistencia en el aeropuerto. En el aeropuerto no fueron tan facilitadores como nos hubiese gustado que fueran, sino que fue igual trámites y más trámites, cuestionándonos a todos. Y entonces eso, al pasar ya fue más rápido cuando ya entendieron que llevábamos todos los papeles al día, qué sé yo, que los papeles de la Frida estaban al día, etcétera. Exacto, porque no solamente fue un tema de viajar como con personas recientemente lesionadas, sino que viajar con un perrito de asistencia también. Claro. Además. Bueno, y ahí el llamado permanente a las personas, a los trabajadores, a todos los que intervienen, digamos, en este tipo de situaciones, a no poner más trabas de lo que la reglamentación dice, ¿cierto? O sea, ustedes estaban con autorizaciones médicas, la Frida tenía todos sus papeles, y uno entiende quizás el resguardo o el miedo de la gente porque en este caso ustedes viajaron en avión, entonces un viaje en avión significaba un contexto no habitual para personas que se tienen que trasladar en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, teniendo todo en orden, que no hagan más problemas de los necesarios, ¿cierto? Porque además le sumamos el estado interno en el que estábamos nosotros, ¿cierto? Un poco conmocionados, todavía con el shock muy vivo, porque en contexto, o sea, el accidente fue un día jueves al mediodía y ustedes estábamos ahí en el aeropuerto para viajar un viernes a las 4 o 5 de la tarde, o sea, 24 horas después. Exacto. Bueno, pero eso lo lograron sortear, ¿cierto? Llegaron a Santiago, viernes en la tarde, noche, y ustedes ya estaban acá en su casa. Cuéntenos cómo, ya reposando, ya en su casa, ¿qué se les pasaba? Que me imagino que revivían y revivían este episodio muchas veces, pero más allá de eso, como que iba quedando. Yo creo que lo que iba quedando era el aprendizaje de toda la situación. O sea, desde que nos dijimos vamos a cruzar a Lemuy, desde que dijimos no nos cuestionamos en ningún momento, lo vamos a hacer en bicicleta o lo vamos a hacer todo en camioneta, sino que fue como el impulso de pucha, ya estábamos a un día de terminar, vamos, el ímpetu, no sé, las ganas, fue como, eso para mí fue importante porque debiéramos haberlo contemplado, haber previsto que incluso eran muchas más cuestas de todas las que habíamos hecho durante todo el trayecto, las pendientes eran más pronunciadas, entonces era el primer aprendizaje, como tomar decisiones sin haberlas estudiado previamente. Lo segundo es como que viene ligado a lo mismo, es como uno se prepara, porque yo recuerdo que ese día, a diferencia de todos los otros días, yo fue el día que viajé con menos ropa, por ejemplo.
sin protección en las rodillas, en las piernas, en los brazos, sino que fue como ir a disfrutar sin prever nada. Entonces, vamos nomás, no habíamos tenido ninguna situación, no habíamos estado en riesgo de ninguna situación en todo el camino, entonces era como no hubo un parar, ¿cachai? Un parar y que en realidad nunca uno, como dijiste tú al principio, uno no espera que pase, pero siempre está ahí latente, que puede suceder, pues, ¿cachai? Entonces esos vinieron el primer día cuando llegamos acá, qué sé yo, el día segundo, no sé, pues vino todo el tema de que, bueno, yo, para quienes no saben, yo igual tengo un trabajo, tengo una dependencia laboral, entonces había que gestionar licencias médicas, qué sé yo, porque la caída es una, el día después fue otro, pero el día siguiente duele todo el cuerpo y empiezan a salir los machucones, se empiezan a evidenciar ya las lesiones a lo mejor de segundo, tercer grado, o al revés, no sé cómo, pero con las más sencillas que empiezan a salir a manifestarse. Y al descanso, pues descanso, ¿cómo le dicen? No es relativo, es descanso absoluto en el caso del Ale, relativo para mí. Y claro, perdón, estar ahí como con todas las alertas puestas también en el Ale, que en caso de cualquier signo, síntoma que hubiese presentado, a la posta de inmediato. Sí, de hecho, un día me llegó un amigo tuyo que en realidad como que yo no tenía, que recuerde así como que no tenía así como un síntoma, pero igual fui, pues. En el fondo me hicieron un escáner al cerebro y no tenía nada así. Bueno, lo que sí no es lo único, igual tuve la fractura de la clavícula derecha, que en el fondo es una fractura que es un hueso y no era un riesgo importante, pero claro, en el sentido del... Impactó igual en tu desempeño bastante. Sí, pues tuve harto rato. Pues, cuéntanos de la recuperación, porque no te recuperaste en una semana. Claro, pues fue mucho más larga de lo que yo esperaba. Pues. O sea, fue andar con cabestrillo aproximadamente un mes y medio. Ya, o sea, como la última semana así como que era ir soltándolo de a poco. Y después, claro, el kinesiólogo, yo dije, como siempre el kinesiólogo te manda y le dice, no, 2 semanas. Pero claro, el kinesiólogo vio y me dijo, no, o sea, son mínimo un mes que va a estar aquí. Entonces, claro, fue harto tiempo en la recuperación de la clavícula. Y por suerte me habían dicho que si tenía mareo o dolores de cabeza fuertes, 2 meses después del accidente tenía que ir al médico a cachar y por suerte nada, pues no pasó nada de eso. Así que nada, pues. Pero fue harto tiempo de la recuperación de la clavícula, a pesar de que igual lo más importante era el cerebro, que por suerte no terminó ahí. Muy bien. Bueno, 5 meses han pasado de esos días. Ustedes viajaron y yo me quedé en el sur, ¿cierto? Nos quedamos con el Mauri, con el Peter, con la Karina, en la casa de la Jessica, que aprovechamos de mandarle un tremendo saludo porque en su casa pasamos antes del accidente y después en el accidente ella nos alojó, pero más que nos alojó, nos cobijó, como... Sí. Fue muy amable estar ahí, nos sentimos en mucha comodidad, con mucha confianza. Y también mandarle saludos a la gente que no alcanzamos a conocer, ¿cierto? Nos quedaron un par de actividades pendientes. Sole, no sé si quieres comentar algo de eso. Sí, bueno, igual mandarle saludo a la Jessica Mukta Kirpal, compañera ahí de Kundalini, que ella igual brindó desde el primer momento su hogar para recibir a la ruta. Esto fue antes, ¿cierto?, de llegar a Castro, porque no encontrábamos alojamiento. Ella puso a disposición su casa, como lo dijimos la vez anterior, y después del accidente lo mismo, pues nos cobijó, nos regaloneó dentro de lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Yo creo que fue el destino, no sé, estaba todo como planeado para que sucediera de esa forma. Entonces nada más que agradecimiento a ella y también agradecimiento a quienes no logramos conocer,
que fue la gente de Capacitados Quillón, que ellas habían organizado una cicletada desde Quillón hasta el hito cero. Quedó pendiente ese término de la ruta. Ellas igual hicieron la cicletada, se juntó bastante gente, así que a la distancia también felicitaciones por ese logro, que sabemos que es complejo, ¿cierto? Sobre todo juntar a la gente, motivarla, y que la ruta haya servido para eso súper bien y agradecido, ¿cierto?, de la consideración y de que nosotros permitiéramos también esa hermosa actividad. Ujú. Bueno, ustedes se vinieron, nos quedamos en Castro una noche más, después esa misma noche, ese mismo día que ustedes se vinieron, empacamos las cosas y nos fuimos camino a Puerto Montt con el Peter, con el Mauri, con la Karina. Nos recibió la Paola, pasamos una noche más en Puerto Montt y ya el otro día teníamos los pasajes de vuelta a Santiago, así que nos devolvimos y ya 2 días o 48 horas después del accidente ya estaba todo el equipo en sus hogares, algunos más golpeados que otros. Y hablemos, bueno, ustedes ya han hablado harto de los aprendizajes, de las cosas que sacamos. A mí me gustaría mencionar la importancia del equipo, ¿cierto? Qué distinto esto hubiese sido si nos hubiese pasado en la carretera austral, ¿cierto? Cuando estábamos solamente nosotros tres con la Frida. La importancia de ir con un auto de apoyo. La importancia de contar con los recursos necesarios, por ejemplo, para tomar la decisión de devolverse en avión, que ahí los costearon ustedes de su bolsillo, ¿cierto? Como muchas de las cosas de esta ruta, que es autogestionada. Y la importancia también de las medidas de seguridad. Si bien nosotros comentamos aquí que la bicicleta se dio o los frenos de la bicicleta no cumplieron su rol, no era que los frenos estuviesen sin mantención, de hecho era una bicicleta nueva, pero nuestro desconocimiento, por ejemplo, de la inercia que toma la bicicleta con 2 personas arriba en una cuesta o en una bajada muy empinada, pues como de eso aprender que quizás una bicicleta tándem no le basta con un solo freno, sobre todo cuando hay cuestas o inclinaciones de esa magnitud. Y la importancia de contar con un protocolo de primeros auxilios. Afortunadamente nosotros estábamos muy cerca de un centro asistencial, pero si no, las cosas hubiesen sido muy distintas también. ¿Qué aprendizajes les quisieran rescatar? O sea, recuerdo bien la noche anterior, evaluamos el camino y vimos que efectivamente había hartas pendientes, sobre todo al final. Desde ahí no lo problematizamos. Una vez que llegamos en auto, también vimos que la pendiente era muy pronunciada y tampoco lo problematizamos. Entonces desde ahí hay un aprendizaje bien significativo, el cual tenemos que hacer nuestro, ¿cachai? El poder evaluar el terreno y también los riesgos que se pueden asumir en ese mismo terreno. Desde ahí nosotros lo visualizamos, pero no hicimos nada al respecto. Entonces es importante siempre tener en consideración cuál va a ser el terreno al cual se va a enfrentar. Sí, bueno, hay hartas cosas, bueno, lo que mencionaba Jorge, de conocer un poco más técnicamente sí, lo de los frenos, de la pendiente, la inercia, es súper importante. Por otra parte, igual el tema de la asistencia y la responsabilidad de la asistencia, igual uno se puede equivocar. Esto, hace meses después del accidente, fuimos a la charla de nuevos barrios, donde está Eric Wengenmayer, algo así, un nombre complejo para pronunciar. Él es una persona con discapacidad visual que hace escala paredes, escala montañas, ha subido al Everest y muchas otras cosas. Él en un momento de la charla relata cuando van bajando un río por kayak individual con todo su equipo de muchas personas, los asistentes, que le van señalando cómo debe ir corriendo por esos rápidos, porque según explicaban ahí eran grado 10.
Entonces, en ese momento, el primer intento fallaron. Él estuvo así como a punto de ahogarse, está a la orilla de un río, sangrando, afirmado a una roca. Y tiempo después vuelven a intentarlo. Están todos los asistentes de nuevo y bajan. Los asistentes les van dando nuevamente la indicación. Inventaron otro sistema de comunicación, ya que muchas veces estar debajo del agua, ¿cómo podía escuchar él las indicaciones del asistente para poder navegar en el fondo? La cosa es que al final lo logran pasar. Al final de la charla, está Rodrigo Jordan y lo entrevista, hace como una pequeña conversación después de la charla y le pregunta cómo vuelve a confiar en el asistente si él se había equivocado y que le pudo haber costado la vida. Y él le responde que es natural que una persona se equivoque, que pudo haber en un segundo haber visto un ave y mirarlo hacia el lado y haberse distraído y haber hecho que se equivocara la primera vez. Pero recalcó que son cosas que pasan en la asistencia, él como una persona asistida, que en el fondo yo siempre estoy tratando de recordar eso, porque igual, aunque sea todo esto un equipo y todos estemos como equipos pendientes de todo lo que estamos haciendo, siempre hay una parte como más individual donde hay un sentimiento como de responsabilidad y por una parte una responsabilidad súper grande de estar asistiendo a otra persona donde no puede tomar determinaciones. La Sole sí decidió ser asistida por mí, pero sin embargo ella no tenía frenos o algo para tomar alguna acción. Pero aún así, para mí esa responsabilidad es súper grande y también se me traslada un poco como hacia la culpa, y de ahí siempre estoy tratando, bajo esa culpa que me aparece, es como recordar lo que dijo Eric en su charla. Eso como parte de la asistencia que quería mencionar. Sí, completamente. Como a lo largo de estos meses cada uno lo ha conversado, lo ha reposado, como tú dices, Ale, la responsabilidad es del equipo y desde ahí yo, por ejemplo, como encargado o autoencargado de primeros auxilios, también decía, ¿por qué cuando estaban bajando los chiquillos yo no estaba tampoco ahí con ustedes? ¿Y por qué decidimos caminar una cuadra y no esperar que ustedes llegaran? Y no, como tú decís, Dairo, no problematizar cosas que estaban ahí al frente nuestro, ¿cierto? Pero nada, como tú dices, Ale, como dijo este exponente, los accidentes son así. Eso es lo terrible y lo impredecible de los accidentes, ¿cierto? Y nos dejaron huellas que nos van a marcar por el resto de nuestras vidas, seguro. Y van a marcar, como decíamos al comienzo, el devenir de esta ruta, de este gran proyecto que es la Ruta Sin Barreras, que no se queda aquí. Este accidente nos marca, ¿cierto? Pero no nos detiene. Y quizás ahora, para terminar, conversemos o comentemos las cosas que vienen por delante, con todos estos aprendizajes, con toda esta emoción, a ver si es que lo que construimos o si esto que pasamos consideramos en adelante que valió la pena, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué comentan? ¿Qué les parece? A mí me parece que es importante siempre parar y detenernos en cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, en ese pensar, ¿cierto? Yo creo que yo le doy harto valor a lo colectivo.
a lo colectivo todo el rato, porque si bien en este caso es el Ale, pudo haber sido el Dairo, pudo haber sido el Jorge, pudo haber sido el Peter, pudo haber sido la Karina, pudo haber sido otra persona con discapacidad, la que fuera. Lo que quiero decir con esto, que no estamos ajenos a que pasen las cosas. Al contrario, las cosas son y hay que prever ciertas, aun cuando uno pueda prever muchas, siempre van a existir otras que pueden ocurrir y nos llevan a los accidentes. O sea, este es un aprendizaje y liberarnos de las culpas y transitar esta experiencia, yo creo que está bien, porque eso nos va a permitir poder ir visualizando qué viene para adelante. Y en torno a ese que viene para adelante, dentro del aprendizaje, ¿cierto?, del que estamos hoy día un poco más para adentro, como seguimos observando la situación, la realidad y también mirando hacia adelante y no quedarnos detenidos en aquello, porque yo creo que quedarnos detenidos sí es bien, pero también tenemos que mirar hacia adelante. Y en este mirar o ver hacia adelante o trasladarnos hacia mirar adelante es que la ruta se configura nuevamente y tenemos nuevos proyectos para contarle a las personas que nos están escuchando que en primera instancia, ¿cierto?, estamos trabajando lo que viene próximamente, que son las rutas hacia los museos. La ruta hacia los museos es una de las líneas que nosotros, aparte de hacer el turismo con bicicleta, también nuestras líneas, ¿cierto?, tienen que ir con develar, ¿cierto?, las barreras en todas las instancias. Entonces, una de estas instancias es acercarnos a la cultura y a través de los museos y de ir viendo cuán accesibles o no accesibles son. Eso por una parte, y bueno, estamos ya lanzando una nueva ruta en bicicleta para el verano del 2025 y esta comprendería 3 regiones, la región de los ríos, de los lagos y la Araucanía. Así que eso en proyecto. En proyecto, porque bueno, ahí lo vamos a conversar. Sí, claro, es proyecto, son ideas, sí, que hay que ir madurando, ¿cierto? Proyecciones. Sí, claro. Importante ir con una bicicleta 2.0, con freno ahí para... Sí, para claro. Sí, igual importante es señalar que aún no arreglamos la bicicleta, porque no hemos dado todo este tiempo, ¿cierto?, de repensar, de reevaluar, también de cómo hacemos que otros y otras sean partícipes también de manejar una bicicleta. Estamos ahí armando algo para generar, digamos, más asistentes, ¿cierto?, en ruta, pero hay que darle tiempo al tiempo y eso es lo importante, que estamos conversando con gente que maneja el tema de la bicicleta, asesorando, ¿no es cierto?, para que la bicicleta que salga sea una 2.0 y nos permita, ¿cierto?, llegar a más partes. Muy bien. Oye, y agradezcamos también a las instituciones que nos han apoyado, privadas y públicas, y personas que se nos vengan. Por ejemplo, Ale, nuestro equipo técnico está... ¿Quiénes son las organizaciones o las empresas que nos han facilitado? Que han estado desde el principio es Turbus, que nos traslada a nosotros con bicicletas, el carro de la Frida, y la Frida, que a veces pueden hacer algunos problemas los transportes. Hanuman nos ha facilitado material, equipo para registro audiovisual. David Joseph también estuvo con equipo de registro audiovisual. ¿Qué más? República Ciclismo, que estuvo con nuestro equipamiento, Sí. de las bici, del equipamiento de vestimenta. la vestimenta. Estuvieron con nosotros también Ciudad Accesible en estas rutas. ¿Y las organizaciones de Chiloé? Las organizaciones de Chiloé, tuvimos a Chiloé para Todos, tuvimos a Capacitados Quellón, estuvimos con la Oficina de Discapacidad de Dalcahue, estuvimos con las radios de Ancud, la radio de Castro,
estuvimos en el canal de televisión de Castro. Agradecemos también a la gente del parque comunal de Castro. No sé si me queda alguna por ahí. Las Fiuras. Las Fiuras, Plasmo. Ahí conocimos a algunas cicloviajeras también, que todavía anda por ahí por el mundo, y no recuerdo este nombre, ¿cuál es su nombre? La Marta. La Marta. Sí. Sí, la Marta, ahí un saludo a la distancia. Los lluviosos ciclistas. Por supuesto, los lluviosos ciclistas, y también la Fundación Crea Igualdad, que ahí ha sido un soporte fundamental para la ruta, con el Peter y la Paola ahí liderando el proyecto, a la Karina y a Caspero, que se nos sumó en esta ruta. Cernatur también nos apoyó, Picadelli, ¿cómo se llama? La Sandra. Turismo inclusivo. Turismo inclusivo. Ellos principalmente, bueno, todos los medios de difusión que nos apoyaron, personas también. El Mauri como audiovisual también. Mauricio como audiovisual, a Bulchitraptas, que Con su creador del tema. Oye, Bulchitraptas, todos los capítulos cuentan con la introducción y el cierre del gran... Ya vamos a subir la canción Bulchitraptas. al Spotify, porque en el YouTube ya está con Ya video. está. Muy bien, ahí están los copyrights. Bueno, y con esto empezamos a despedir este episodio. Ya tendrán noticias de nosotros y de nosotras. Nuevas rutas en el horizonte hacia la cultura. Síganos en las redes sociales. En YouTube también hay una página web que es www.unarutasinbarreras.cl. Ahí están todos los links a todas las redes sociales. eso, para este podcast. No olvides compartirlo, rankearlo y nada. Palabras finales. Aprender, mucho aprendizaje y a continuar. Hasta que la accesibilidad sea algo. Sí, todo bien. Porque la inclusión es hoy. Muy bien. Chao chiquillos, chiquillas, que estén bien. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en una próxima temporada. Pedalea por la ruta sin barreras. Lo que la Sole y la Frida buscan, accesibilidad en donde sea. Muchas gracias por escucharnos. Desde donde estés, escríbenos, contáctanos. Recuerda compartir nuestras redes sociales, Una Ruta Sin Barreras, en YouTube, Una Ruta Sin Barreras, en Instagram, y también Frida-perrita-guía. Debes estar bien atento a todas aquellas situaciones de discriminación a las que te veas enfrentado, y compártelas para que podamos todos saber dónde están aquellas barreras. Nosotros, por nuestra parte, seguimos en ruta, bicicleteando, pedaleando, hacia un mundo donde todas quepamos. Porque la inclusión es hoy, hasta que la accesibilidad se haga costumbre. En su vida acompañen este viaje de ida y de vuelta. A la Sole y la Frida, pedaleando sus 1000 vueltas, abriendo más que otra puerta, alarmando siestas, no contemplan que el turismo inclusivo es la senda, si es la senda y objetivo de esta travesía, haciendo amigos que apañan en todas las vías, disfrutando la naturaleza y sus melodías, que enseñan las experiencias del día a día, para un porvenir con más empatía. Pedalea por la ruta sin barreras. Lo que la Sole y la Frida buscan, accesibilidad en donde sea que el viaje pueda entregar, por bosques y ríos de la carretera austral. Pedalea por la ruta sin barreras. Lo que la Sole y la Frida buscan, accesibilidad en donde sea que el viaje pueda entregar, por bosques y ríos de la carretera austral. Las experiencias del día a día con más empatía.